Amigos, quedamos en ese suspenso que querían tumbar la ceiba de San Francisco porque podía dañar el templo. Entonces vino ese caraqueño, porque ese no hay duda que es un gran caraqueño, Adolfo Ernst. Nació en Alemania, pero tremendo caraqueño. Y dijo, no señor, la ceiba es sagrada, así que si está molestando al templo, agarren al templo y lo mueven para otro lado. No pasó nada, se dejó la ceiba ahí, no se cayó ni el templo ni se tumbó la ceiba y tuvimos un final feliz. Ese sabio tiene otra anécdota, miren, que eso vale oro. Esa la pueden leer en el libro de Vida anecdótica de venezolanos de Eduardo Carreño, que cuentan que una vez le estaba dando clases ahí en la universidad, les recuerdo, frente al Congreso que daba la universidad, y de repente le hace una pregunta a un estudiante y el estudiante ha contestado una burrada, pero una cosa espantosa. Entonces el sabio Adolfo, sin inmutarse mucho, le dijo, bachiller, esos disparates no se dicen aquí, se dicen allá enfrente, señalándole el Congreso. Y vamos a decir que esa ha sido nuestra historia, porque ahí en ese es un sitio donde se dicen disparates, y lo peor es cuando se dicen disparates y nadie disiente. Pero bueno, seguimos caminando, acuérdense que estamos paseando por Caracas, caminamos y llegamos a la esquina de la Bolsa. La esquina de la Bolsa, hacia abajo nos queda la de Mercaderes, esa era una cuadra donde en una época se supone pues que debe haber habido algún tipo de comercio, porque toda esa calle se llamó de Mercaderes desde ahí hasta arriba, hasta Altagracia. La esquina de la Bolsa, no vayan a pensar que le dé su nombre ni al Congreso, ni a bolsas de cargaperoles, ni a ninguna otra cosa. Parece que ahí vivió un señor que se llamaba don Diego Boiza, que tenía su casa en esa esquina, era caballero de la Orden de Cristo, qué sé yo qué, pero el hombre como que no era tan cristiano porque maltrataba a los indios pues con crueldad. Pero su nombre fue degenerando de Boiza a Bolsa y la esquina se quedó como esquina de la Bolsa. Pero seguimos caminando, pues ustedes están con sus zapaticos de goma y caminamos ahora para arriba y nos encontramos a la esquina de Padre Sierra. En esa esquina tenemos que hablar un rato, tenemos que detenernos y tenemos que hablar. Lo más importante de la esquina, se lo digo de una vez, es que ahí vivió don Sebastián Miranda, padre de Francisco de Miranda. Es decir, ahí vivió Francisco de Miranda más o menos desde los 12 años, él no nació ahí, él nació más bien por los lados de la Hollada, pero vivió ahí desde los 12 años hasta los 20 y tantos, que se fue a España pues y después a Europa entera pues a hacer toda esa vida gloriosa en la Revolución Francesa, en Rusia, en todas partes. Ahí vivió el bachiller José Sierra, que parece que era capellán del convento de las Monjas Concepciones, que quedaba enfrente del convento de las Monjas Concepciones. Les recuerdo que es donde está hoy todo el Palacio Legislativo, todo el Capitolio, toda esa zona donde se reúne el Congreso, toda esa manzana, ahí quedaba el convento de las Monjas Concepciones. Y este señor vivió en esa esquina, José Sierra, y era un hombre muy caritativo. Ustedes saben que los españoles tienen la costumbre, así como tienen patrono para cada cosa, aquí en Caracas se le ponía hasta nombres del santo a los terremotos. El primer terremoto que tuvimos fue el de San Bernabé por el año 1641, que es cuando Fray Mauro de Tovar, ese sí no era caraqueño para nada, Fray Mauro de Tovar sale de las ruinas de la catedral y agarra el Santísimo y sale a pasear con el Santísimo por las calles con María Pérez, que es a quien se le debe el nombre de esa urbanización que queda cerca de la Florida. Entonces ese fue el de San Bernabé, pero después vino el de Santa Úrsula, que fue en 1766, que ahí sí estaba nuestro personaje José Sierra. Entonces este señor fue muy caritativo, fue un hombre que nos ayudó a los caraqueños recogiendo gente, rescatando gente, cuidando heridos, haciendo cualquier cantidad de cosas, y se hizo muy querido de la ciudad. Y posteriormente, como 10 o 12 años después, hubo una epidemia de viruelas y aquel José Sierra, miren, que le decían el padre Sierra, por todas partes, bueno, ayudando a la gente, tan así que él se enfermó y murió. Entonces la esquina, pues con cierta razón se le dio su nombre, pero les repito, lo más importante para nosotros es que ahí vivió Francisco de Miranda su juventud, mientras estuvo en Caracas, y lo pueden recordar y lo deben hacer en este paseo que están ahí paseando conmigo, ese paseíto por esa calle de Padre Sierra a Monjas. Ahí queda una de las cosas más importantes arquitectónicas y pictóricas de Venezuela. Ahí está el Salón Elíptico del Congreso Nacional. En el Salón Elíptico está una pintura de la batalla de Carabobo de Martín Tovar y Tovar, que es fantástica, y cuidado si no exagero al decirles que quizás es la obra pictórica más importante de Venezuela. Ahí está representada la batalla de Carabobo en diferentes etapas. Ustedes tienen que encontrar a alguien que se las explique, porque si no, no es fácil de interpretar, pero seguramente conseguirán quien, y si no, pues me escriben y yo les echo algún cuentico. Pero eso lo debe visitar todos los venezolanos. Así como les dije una vez que la iglesia de Santa Rosa de Lima, la capilla de Santa Rosa de Lima, tiene que ser visitada por todo el mundo porque ahí se firmó el acta de la independencia,
el Salón Elíptico tiene que ser visitado por todos los venezolanos porque ahí está esa magnífica obra de Martín Tovar y Tovar. Pero seguimos nuestro paseo. Subimos, pasamos por la esquina principal que ya la conocemos, nos recordamos que por ahí se lanzó Cipriano Castro por el balcón en el terremoto de San Narciso, porque todos los terremotos tenían su nombre. Yo creo que el único que no tiene nombre de santo es el de 1967, que se lo llaman el terremoto cuatricentenario, porque fue justo a los 400 años de la fundación de la ciudad. Pero como les iba diciendo, vamos subiendo hacia arriba, pues de la esquina de Monjas pasamos por Principal, vemos el balcón donde se lanzó Cipriano Castro y llegamos a lo que hoy se llama Santa Capilla. Lo que hoy se llama Santa Capilla, amigos míos, se llama Santa Capilla desde hace poquito, no vayan a pensar que desde hace mucho. Ahí quedó una iglesia que se llamó primero San Sebastián. Vamos ahora con los patronos, para que ustedes entiendan esa historia, porque es hasta una lucha divertida de patronos. Ustedes saben que el patrono de Caracas es el apóstol Santiago, Santiago el Mayor, que ahí se lo muestra en un vitral de la catedral, que ahí lo ponen montando caballo, un caballo con estribos y una cosa, porque ese fue el patrono de España, y dicen que está enterrado en Santiago de Compostela, en esa bella ciudad gallega. Entonces ese es el patrono de Caracas, y Caracas se llama así por Santiago el Apóstol. Entonces se llama Santiago de León por Ponce de León, que era el gobernador de Venezuela, y de Caracas porque es la parte autóctona pues de los indios, el nombre del territorio. Y fíjense que la fecha oficial de la fundación de Caracas es el 25 de julio de 1567, aunque lo más seguro es que no fue ese día, pero ese es el día de Santiago. O sea, el 25 de julio, si ustedes tienen un amigo que se llama Santiago, lo llaman a felicitarlo porque recuérdense que los caraqueños, para nosotros es muy importante el santo, más importante incluso que el cumpleaños. Entonces el santo de Caracas es el 25 de julio y por eso se dice que es la fundación. Y les recuerdo pues que esos indios que estaban por aquí eran bien bravos. Recuerden que Caracas la tuvieron que fundar prácticamente 3 veces y a la tercera vino la vencida, que fue la de Diego de Lozada. Entonces él le hizo sus ofertas a otro santo que era el patrono contra las flechas, que era San Sebastián. Entonces en esa esquina que hoy se llama Santa Capilla construyeron una ermita, pues una pequeñita iglesia que se llamó la Ermita de San Sebastián. Pero después vino una plaguita de langosta y más allá, una cuadra por allá por Carmelita, construyeron otra ermita al patrono de la langosta, que lo nombraron a San Mauricio. Pero la ermita se incendió y se salvó la imagen, entonces se la llevaron ahí cerquita, a donde estaba San Sebastián. Y amigos míos, San Mauricio desplazó al pobre San Sebastián. Lo pusieron uno al lado del otro, pero San Mauricio lo fue desplazando y esa esquina se quedó como la esquina de San Mauricio, hasta la época de Guzmán Blanco, en la cual entonces la demolió y mandó a construir una iglesia a la imagen y semejanza de la iglesia de Santa Capilla en París. Claro, esta de aquí era más pequeñita que la de París, pero era la imagen y semejanza. Y esa figura que ustedes ven ahí, esa imagen que ustedes ven ahí de San Miguel Arcángel matando al dragón, bueno, todo eso es copiado de la iglesia de Francia. Entonces esa esquina que se llamó San Mauricio, les digo, hasta hace 100 y pico de años, comenzó a llamarse Santa Capilla. Mi abuelo, que murió en los años 60, jamás llamó eso Santa Capilla, él lo llamó toda la vida San Mauricio. Él decía, no, voy a San Mauricio, y así se quedó para él. Pero bueno, amigos míos, vamos a hacer una pausa y seguimos hablando de otras esquinas del cuadrilátero histórico, y preparen sus zapatos de goma porque después nos vamos a salir del cuadrilátero histórico y vamos a ponernos en peligro. Una pausa que ya seguimos.